Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Nos encontramos en este preciso momento, hoy siendo martes 1 de octubre de 2024, con la primera dama Lilia Paredes, con la representante del Quinto Suyo Internacional Pluricultural Marilu Kaplan, a la vez también representante de los grupos en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y de los autoconvocados. Estamos en multiplataformas junto con Timoteo Cuchipa del canal 24 Noticias en Vivo, con Jaime Velázquez de Ecos Latinos y en Yachaywasi. ¿Qué sucede? Vamos a permitir en esta ocasión que directamente ya nos puedan hablar de lo que ha sucedido estas dos ilustres damas en la juramentación, ¿no? En la toma de posesión, en la toma de mando de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así que bueno, adelante por favor con las declaraciones, los escuchamos. Ok, yo le voy a dar la palabra a la primera dama, que dé sus saludos y ella les explique lo que haya estado en el mando de la ahora nueva presidenta electa, o nueva presidenta mejor dicho, perdón, a Claudia Sheinbaum Pardo. Ella tiene la palabra y después yo voy a hablar. Adelante, mi querida primera dama. Feliz de tenerla aquí, feliz para todos los peruanos. Un saludo y encantada de tenerla, y le doy dar un abrazo de parte de todos ustedes, ¿ok? Adelante, mi querida primera dama. Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad que están dándome en este momento. Quería saludarles a todos nuestros compatriotas peruanos y también en especial quiero darles la bienvenida a los hermanos que han venido del exterior, a todos los peruanos que han venido del exterior. Muchísimas gracias porque sabemos que ellos desde donde están siempre siguen en las luchas y qué bendición, ¿no? Y de repente solo luchando y también con la oración, ¿no? Y muchas gracias, don Pavel, don Timoteo, por esta oportunidad de darnos. Bueno, yo estoy dispuesta a contestar algunas preguntas que sean necesarias, pero sin antes dar gracias a Dios por un día más de vida y también saludarles en especial a todos, como ya les dije, a todos los compatriotas peruanos. Sé que están pasando por momentos pero muy difíciles, complicados, pero sabemos que todo va a terminar, todo va a acabar. Y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias. Bien, lo primero que le queríamos preguntar, primera dama Lilia Paredes, era sobre la invitación, ¿no? Porque en este momento nuestro hermano país de México está, digamos, en el ojo de la tormenta. Número uno, porque la actual presidenta se ha negado a invitar a la usurpadora en el Perú, Dina Boluarte, e incluso también ha tenido un altercado con el rey de España, ¿no? Entonces, con usted, ¿cuál ha sido la situación? ¿Cómo así la ha invitado? ¿Ha sido directa el trato que ha tenido? Por favor, que nos aclare eso, porque le están viendo a nivel nacional e internacional. Es de verdad un suceso muy importante. Adelante. Sí, gracias por la pregunta. Sabemos, no sé, los percances con España, ¿no? Pero de Perú ya todos conocemos cuál fue el percance. Pero sí, gracias a Dios que han tenido la oportunidad de invitarme. Acá tengo el credencial de invitación que me han hecho. Es una invitación especial que he tenido. Y muy bien, estuvo muy bien la presentación de la doctora. Maravilloso las palabras que dio, que se expresó, ¿no? Y pues nada, seguir adelante nomás. Y yo sé que es una persona muy preparada y yo sé que va a sacar muy adelante este querido país. Y todas las bendiciones, las mejores bendiciones a la nueva presidenta de acá de México. ¿Ha encontrado usted algún funcionario del Estado peruano que haya llegado a la toma de mando? La verdad que no he visto a ningún funcionario peruano, no he visto en el momento que he estado en la transmisión de mando, con ningún peruano me he encontrado, no he visto ningún peruano.
Ahora, digamos que el asilo, ¿no? Y también las facilidades que le han brindado a usted y a sus hijos ha sido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso ahora, con este nuevo periodo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿va a continuar, digamos, con las mismas condiciones en las cuales usted ha estado? Todavía sería mentirle a mi país decirle que de repente hemos hablado con la presidenta. No todavía, pero sí hoy día me he contactado con personas que me han ofrecido seguir apoyándonos en este caso, pero vamos a esperar todavía que unos días más que la presidenta se posicione bien bueno, como presidenta, no puedo decir en el poder, ¿no? Porque la doctora Claudia es una persona muy querida por todos, una persona muy especial, y ella va a continuar. Yo creo que va a continuar la línea del presidente, y vamos a esperar todavía, yo diría, estos días para ver qué es lo que nos toca seguir, ¿no? Que nos toca de repente llevar alguna línea que ella nos dé a seguir, ¿no? Tal vez, hermano Jaime, quisiera alcanzar preguntas. Sí, yo quería saludarle. Muy buenas tardes, señora Lilia. Usted en este momento está presente en un hito histórico para México. Después de 200 años, una presidenta mujer asume el mando del país con más del 60%. Ahora, usted también en su condición de mujer, como pareja, esposa de quien ha sido el presidente del Perú hasta el 7 de diciembre del 2022. ¿Y cómo toma usted este gesto, digamos, de esta nueva gestión como mujer, de no invitar a Dina Boluarte, cuando la señora se proclama también la primera presidenta en la historia del Perú? Sin embargo, ha preferido contar con su presencia, y eso la reivindica como mujer, pero también como una representante de la política del Perú en esos tiempos, ¿no? En lo personal, ¿cómo ha vivido esta experiencia que hoy desborda a México y gran parte de la región? Bueno, como yo he escuchado a la doctora que dice que no ha llegado ella sola, ha llegado con todas ustedes, y eso es muy importante, ¿no? La verdad que no podría yo hablar por la doctora, porque de repente considerar, ¿no?, a la señora Dina, porque tampoco le sigamos diciendo señora presidenta, porque sabemos que mi esposo sigue siendo el presidente, aunque él está preso por la política, por lo que él estuvo, ¿no? Pero él sigue siendo el presidente, y yo creo que los hermanos de acá de México, ellos sí tienen conciencia que ella no es ninguna presidenta, y por eso seguramente no llegó la invitación a ella. Jaime. Sí, quería preguntarle un poquito más al respecto de... Hace algunas semanas se emitió un reportaje en la televisión nacional que siempre ha sido crítica. Digamos, hace unos canales de televisión que han sido muy... que han demostrado tener cierta hazaña personal al profesor Pedro Castillo, ¿no?, que involucra a su hijo, que es un menor de edad. Como mujer y como madre, ¿cómo ha tomado usted esta arremetida de estos grupos mediáticos afines a quienes hoy están ejerciendo el poder de facto en el Perú? Con respecto a lo que ha sucedido conmigo, ¿no? Yo creo que la gente malintencionada, la gente de los medios son grandes, no tienen que hablar, no han tenido que hablar. Les duele de repente que un joven como mi hijo, que se haya ido de repente al extranjero, a salir de acá, ¿no? Era hora que de repente mi hijo, dicen que de repente le pagamos, yo no he pagado el pasaje. Son familiares míos que yo tengo en España, ellos han decidido por voluntad propia pagarle su pasaje, y se ha ido con plata de sus familias de mi hijo.
ellos lo han llevado, ellos lo han paseado por ahí, son poquísimos días y a mí me duele como madre que hayan estado hablando, pero ¿sabe qué? Esos medios no tienen que hablar de repente, no tienen que hacer, pero algún día el dolor que me causan, algún día las lágrimas mías al llegar a esas personas que hablan tan injustamente de la vida de mi hijo. Mi hijo no les ha hecho nada, ni yo tampoco, no les hemos hecho absolutamente nada. Pero... usted... Dígame. Sí, quería preguntarle si usted siente si hay algún hostigamiento también por parte de la prensa muy crítica o adversa a lo que ha sido el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, o solamente hay, digamos, ese hostigamiento por parte de esa prensa peruana que siempre ha estado en contra de su esposo. Es la prensa ha estado siempre en contra, por eso es que hablan tantas sandeces que ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Ni ellos mismos, pero bueno, el presidente de acá ha sido es y seguirá siendo una excelente persona, un ser humano extraordinario, pero qué, pero mire, los peruanos, como le digo, los que están en contra de estas personas que son humildes y que son personas que sacan adelante a su país, ellos están en contra, o será la soberbia y la envidia que ellos tienen, porque ellos nunca van a llegar a ser un gobierno como lo es el presidente Manuel. Yo lo sigo diciendo presidente porque es el presidente, ha sido y seguirá siendo en la historia el presidente de acá de México, una gran persona. Ahí lo vamos a cortar con la primera dama, porque sabemos solamente que para terminar, tal vez para remarcar. Entendemos que su hijo está estudiando. Mucho se le ha acusado aquí en el Perú de que vive de pata de los mexicanos, que le paga, incluso insinuaron que el gobierno mexicano le daba $10,000 mensuales. ¿Nos puede reiterar qué de cierto es eso, doña Lidia? Sí, muchas gracias, don Timoteo. Yo en un momento ya aclaré esto. Gracias a Dios que todavía tengo fuerza y mucha valentía para seguir yo trabajando. Yo estoy trabajando. A mí nadie me da nada. Yo del presidente he recibido el lugar donde estoy. Ellos me lo brindan, ¿no? Y muchas gracias por esto, y a todo el pueblo mexicano yo agradezco por eso y estoy sumamente agradecida. Pero más no me dan ni un solo sol, no me dan nada. ¿Por qué? Porque yo trabajo, yo estoy trabajando y gracias a Dios, como le digo, yo solo pido trabajo. Yo no pido dinero porque me daría vergüenza pedir dinero pudiendo trabajar. Esto quería aclararle una vez más, porque ya los dije, ya los aclaré, pero gracias, hermano Timoteo, por esta pregunta. Tal vez algo más que quiera dejar como mensaje final. Seguramente también vamos a tener siguientes conversaciones, pero adelante. Sí, tuve la oportunidad en este día también de encontrarme con el presidente del Brasil. Hablé con él, pedí mucho apoyo para mi esposo, que me ayuden con él. También pude encontrarme con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Xiomara, sí, también pude hablar con ella. También tuve la oportunidad de encontrarme con el presidente de Colombia, el doctor Petro. También conversé con él y pues pedí apoyo, no para mí, sino para mi esposo, y también
que puedan ver por los hermanos peruanos, porque ustedes saben que estamos sufriendo mucho, ¿no? Mucho, mucho, y yo también desde acá lo sufro, hermanos, compatriotas peruanos. Saben que es muy triste vivir alejada de la familia, pero sí, tengo que salir adelante por mis hijos y porque algún día pues tengo la esperanza de poder estar juntos con mi esposo, que es lo que más uno desea en estos momentos, ¿no? Es muy triste poder encontrarles a los otros presidentes y no poder estar ahí mi esposo, ¿no? Pero las injusticias, ustedes saben que nuestro Perú está a paso del día. Tal vez desde la distancia enviarle un saludo al presidente Pedro Castillo como su esposa, como primera dama. Bueno, solo quiero decirle que sea fuerte, valiente, sé que lo es, y algún día todo esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero sé que va a llegar esa oportunidad. Estamos viendo que a él lo tienen preso injustamente, eso es la verdad, injustamente, solo por el egoísmo y la envidia de las grandes personas. Y como ya les dije, yo sé que algún día esos jueces que están ahorita en estos juicios que lo tienen a mi esposo van a caer, porque ellos sí son unas personas que no tienen sensibilidad, como se dice, ¿no? Empatía. Sí, pero sé que algún día todo va a terminar. Muchas gracias, hermanos peruanos, y hay que seguir adelante. Y quiero mandarles un saludo tan especial a todas esas mujeres luchadoras que día tras día salen a luchar. Hermanos, no fallezcan. Sé que vamos a lograr los cambios. Bien, yo solamente... No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿no? O imposible. ¿No? Sí, yo solamente quería para cerrar, sinceramente, porque sé la situación, el tiempo también. A ver, primera dama, mire, justamente en el Perú usted sabe, ¿no?, que la población en general sufre, pues, por parte de un gobierno que está a espaldas al pueblo, que no le interesa absolutamente nada. Han habido incendios forestales, la inseguridad cada día está peor, y si hubiera alguien que nos podría representar como país en este momento es usted, ¿no? Usted en el momento indicado, en el lugar indicado, es una representación legítima, que es lo que no tienen los que están usurpando el poder en este momento. Pero justamente en esa sintonía, ¿no? Usted sabe de que la entrevista que tuvimos hace unos meses atrás para aclarar estas calumnias y difamaciones de parte de la prensa hegemónica, al final quedaron pues silenciadas. Usted declaró, explicó realmente la situación económica, y toda esa prensa que había hablado tontería y media ni siquiera se atrevió a pedir disculpas. Pero lo que sí hizo fue decir, bueno, ¿no? Lilia Paredes ha mencionado en tal canal esto. Esta entrevista que usted nos está dando a nosotros, a la prensa alternativa, va a ser difundida en diversos medios de comunicación. Ya se imagina lo que van a decir, no solamente los medios hegemónicos, sino también muchos de estos congresistas, ¿no?, que van probablemente a criticar, ¿no?, a hablar cualquier cosa en contra de su presencia en la toma de mando. Yo le quería preguntar, ¿qué es lo que usted tendría que decir, ¿no?, adelantándonos ya a los próximos ataques que se vienen de parte de la prensa hegemónica? Bueno, don Pavel, decirles que no nos importaría lo que digan, ¿no? Pero esto no sería correcto, porque yo soy una mujer cristiana y yo lo dejo todo, mire, de esto lo dejo, como ya siempre digo, en las manos de Dios. Yo sé que los congresistas no hacen nada por el país, no lo sé, no sé qué es lo que tienen en su pensamiento,
ellos no pueden imaginarse que son seres humanos también los que sufrimos. La verdad que Me da la palabra. me da mucha pena, don Pavel, hablar de ellos, ¿no? Por eso es mejor que yo no diga nada de ellos, porque son personas y yo les tengo lástima por lo que hacen. No hacen las cosas bien, don Pavel, pero sabemos que algún día todo va a terminar. Sí. Eso es Muy todo bien. por ahora. Voy a continuar yo. Por favor, para que no la hagamos muy largo con la primera dama. Sé que estamos tristes, por favor. So, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna cosa tiene que ser rapidito, por favor? Sí, yo quisiera preguntarle rápidamente nada más, porque siempre el profesor Pedro Castillo se ha quejado de que no lo puede o no lo dejan comunicarse con su familia. Desde el 7 de diciembre del 2022, ¿usted no se ha comunicado con su esposo o sí ha tenido comunicación en alguna oportunidad? Sí, ahorita sí ya puedo comunicarme por intermedio. Ustedes saben del teléfono monedero, que es un teléfono con moneditas Público. que uno tiene, puede hablar, ¿no? Sí hablamos para preguntar en vez por la salud, por los hijos, y sí, eso nomás, son comunicaciones muy cortas, pero gracias a Dios sí tengo la oportunidad ya de comunicarme con mi esposo. Rapidito nada más, se ha especulado mucho con la salud. ¿Le ha comunicado él si tiene problemas de salud en estos últimos meses o estas últimas semanas? Sí, tiene problemas de salud. Ustedes saben que él ha sido una persona bien, liberal, que salía todo, se movía muchísimo, él se movía mucho y le gustaba salir, ¿no? Y ahora pues estar estático, como se dice ahí, sí tiene problemas de salud, tiene problemas. Y eso pues me duele mucho más, ¿no? Porque a mí me duele eso por lo que ahorita está simplemente en 4 paredes y él no puede salir, y eso me lastima mucho más cuando me pongo a pensar muy profundamente, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, queremos escuchar a la hermana Sí, por Marilu supuesto. Kaplan. Voy a aceptar al ladito. Bueno, lo que no ha dicho la primera dama, yo lo voy a decir, por supuesto. Eso es de todas partes, de los peruanos en el exterior. Voy a hablar muy fuerte y contundente, por supuesto. Sí, hermana Marilu, pero así igual nuevamente usted directamente preséntese nuevamente para todos los peruanos que van a estar viendo en todos los canales su participación, ¿no? Porque incluso ya sabe que imagínense que probablemente vayan a especular la propia prensa hegemónica y quién es la señora por ese lado. Así que con fuerza, adelante. No le escuché lo último. Que probablemente la prensa hegemónica que va a hablar de esta entrevista va a especular mucho. ¿Quién es Marilu Kaplan? ¿Qué hace aquí? Todo lo demás. Por eso preséntese usted misma y le explicamos a nivel nacional. Adelante. Por supuesto, yo soy Marilu Kaplan. Primero, disculpe que lo diga, pero lo tengo que decir. A nosotros, los peruanos en el exterior, nos importa un carajo que diga la prensa basura. Nos importa, nos vale madre lo que habla la prensa basura. Pero yo soy Marilu Kaplan, vivo en el estado de New Jersey, más de 40 años, y traigo el mensaje desde el exterior, pero primeramente quiero saludarlos a todos, ¿ok? Eso es lo que tengo que decir de parte mía. 40 años en Estados Unidos, soy demócrata, me he envuelto en la política peruana después de la segunda vuelta del presidente Pedro Castillo. Nunca he votado por un presidente, pero estoy envuelta ahora. No pertenecemos a ningún partido político, pero nos importa lo que está sucediendo en nuestro país. Así es que hoy vamos a hablar, y traigo el mensaje, como les digo, de los peruanos. Vamos a hablar de todas las atrocidades de lo que está sucediendo en nuestro país. Primeramente, aquí traigo el saludo cariñoso de la comunidad internacional de los peruanos en el exterior, más conocidos como los PECs, integrado por los diferentes grupos de Europa, Canadá, Estados Unidos y los autoconvocados de Argentina, Brasil, Australia, Bolivia, Chile, México, Uruguay y los otros países. A ellas
y a ellos, gracias por estar presentes. Ahora, el mensaje es contundente. Quiero que todos los peruanos lo escuchen y que hay una solución, pero tienen que escuchar y tenemos que estar unidos. Todos, todos. Nuestra consigna desde el exterior es con el pueblo, solamente con el pueblo. Aquí no se trata de mí, de ti, o de aquel, o de aquella. Aquí se trata, tampoco se trata de la derecha o de la izquierda. Aquí se trata simplemente del pueblo. Tenemos que estar unidos con el pueblo, en su mayoría. Nuestra misión y compromiso tiene que ser siempre con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo y apoyar al pueblo. Claro, como seres humanos, nosotros tenemos diversidades de opiniones y maneras de pensar, pero siempre debemos valorar, respetar y defender la verdad. De eso se trata, de defender la verdad. No hay otra. Como dice nuestro grandioso hermano AMLO, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que tenemos que resolver allá en el Perú. Nuestro escudo tiene que ser sellado con la honestidad, con la transparencia, con la claridad, con la unidad. Sobre todo, nunca traicionar al pueblo. En cortas palabras, no más mentiras, no más robos. Seamos responsables de nuestros actos, sin el protagonismo, el yo, yo, yo. Casémonos con estos principios. Pero veamos, ¿por qué estamos aquí? Nos preguntamos muchas veces por qué estamos aquí en esta situación, que cada día escuchamos unas noticias pésimas, malas, que vienen de nuestro Perú. ¿Por qué estamos aquí? Analicemos todo eso. Tomemos conciencia todos los peruanos. ¿Por qué estamos en esta situación? Pero nosotros mismos tenemos la culpa. Lo permitimos todo esto, incluyéndome a mí. Los fujirratas son indiferentes, ignoraron a nuestra patria. Todo lo que estaba sucediendo enfrente de nuestras narices lo ignoramos, lo pasamos por alto. Permitimos que este criminal, asesino, ladrón, mentiroso, terrorista, vendepatria de Alberto Fujimori vendiera todos nuestros recursos naturales, asesinara a nuestros compatriotas, esterilizara a nuestras hermanas. No cumplió su condena y el muy desgraciado hijo del mal se fue sin pagar su pago de reparación civil, sin cumplir su condena. Con las condenas de Barrios Altos y ¿cuál fue el otro que ustedes me pueden refrescar la memoria? Barrios Altos y la Cantuta. Sí, la Cantuta. ¿Y qué pasó con el caso de Pativilca y muchos otros casos más que nunca se resolvieron? Acordémonos de este caso, del caso de Cantuta, Barrios Altos y del Pativilca, que Pativilca nunca se resolvió. ¿Y qué pasó con Tiwinsa? Que prácticamente lo regalaron al Ecuador. Esto debe ser grabado en nuestras memorias, en nosotros, para indignarnos lo que ha sucedido. Y tenemos que unirnos todos, organizarnos y unirnos todos para poder salir adelante. Nunca permitamos más que estos gobiernos destruyan nuestro país. La primera dama lo dijo, de la vacancia y de la destitución de nuestro presidente. Le guste a quien le guste. Y vamos a decirlo, y los peruanos en el exterior, esto lo tienen bien claro, bien claro. El presidente Pedro Castillo se convirtió en la voz de los pueblos olvidados, de los pueblos marginados, ignorados, rechazados por todos estos gobiernos corruptos, donde corrompieron y destruyeron al país por más de 30 años. El presidente Pedro Castillo escuchó los problemas, las inquietudes, el clamor del pueblo y les dio espacio en Palacio de Gobierno. ¿O estoy mintiendo? ¿Alguien me puede decir que estoy mintiendo o es la verdad? No les escucho. La verdad total, hermana, así ha sido, tal cual. Nunca firmó la hoja de ruta. Empezaba a cobrar a las grandes empresas. No pagó a la prensa basura. Al contrario, su visión del presidente era ayudar al pueblo peruano.
para obtener una vida digna para los peruanos y las peruanas, tanto como en la salud, en la educación, y pensaba traer la tecnología y la ciencia avanzada al Perú. ¿Cierto o no cierto? Y lo dejaron, no lo dejaron. Esta derecha saboteó a su gobierno, a sus ministros, ministro que entraban, ministro que lo interpelaban y ministro que lo censuraban. Ahora, en los viajes que el presidente hacía en el interior del Perú, ¿qué es lo que pedía el pueblo? ¿Alguien sabe qué es lo que le pedía el pueblo? Cierre del Congreso. Exactamente. Cierren ese Congreso. El pueblo tiene que ponerse en la cabeza y decir, cerremos el Congreso, cerremos de una vez por todas ese maldito Congreso que hace daño y sigue haciendo daño a nuestro Perú. El único presidente que le importó y unió al pueblo. Y eso la derecha nunca se lo perdonó. Sabemos que la derecha le tiene miedo al pueblo, porque el pueblo se está levantando, está tomando conciencias aquí y allá en el exterior. Y por eso crean leyes inconstitucionales contra el pueblo. Por esta razón y muchas de estas atrocidades, la derecha y sus cúpulas destruyeron al presidente, pero el presidente fue destituido, y lo vamos a decir siempre, y que los peruanos se lo graben, ilegalmente, irregularmente, inconstitucionalmente, sin derecho a su debido proceso y sin los votos requeridos. El presidente Pedro Castillo está secuestrado. Hoy tenemos, que a veces me da un sentimiento que realmente que a nosotros nos mata. El presidente está secuestrado. Hoy pedimos su libertad y su restitución del presidente Pedro Castillo, que regrese al poder de donde no debió haber salido hasta cumplir su mandato de 5 años. No olvidemos que este gobierno es un gobierno usurpador que está usurpando el poder del pueblo. Pero ahí voy para solucionar el problema que nosotros los extranjeros vamos a estar envueltos cuando regrese a Estados Unidos. El Poder Ejecutivo con sus más de 90% de desaprobación, el Poder Legislativo con sus más de 95% de desaprobación, gobierna ni representa al pueblo, se representan a ellos mismos. Todas estas instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Ética, el Ministerio de la Mujer, el Colegio de Abogados, donde su rector dice que los luchadores sociales están bien muertos. Finalmente, la prensa basura, están corrompidos hasta no más, no tienen integridad, ética profesional, no informan con la verdad, tergiversan la verdad y solo informan lo que les conviene. Todas estas instituciones gobiernan con las 4 Is. Son una tira de ineptos, incapaces, irresponsables e imbéciles. Mitómanos, saqueadores, ladrones, violadores de la ley, blindadores de la corrupción, y gobiernan para ellos mismos, y el pueblo peruano les importa un carajo. Por eso y por mucho más, cambiemos nuestra constitución, anulemos esa constitución del 93, esta constitución que ni tiene firma, está hecha un trapo, como dice el doctor Ward, no sirve ni para envolver un pescado. Además de esto, el Congreso corrupto ya tiene su mini constitución, cambiaron más de 50 artículos de la constitución sin ningún referéndum y sin consultar al pueblo. Por esta razón tenemos que restituir la constitución del 79 vía el artículo 307 y luego hacer una asamblea plurinacional constituyente para crear una nueva constitución con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no olvidemos incluir la democracia participativa. Tenemos solución a todas estas atrocidades y este caso, ya que no podemos salir a las marchas porque nos reprimen, nos persiguen, nos siembran,
y nos llevan presos sin evidencias, sin pruebas, entonces hagamos una denuncia masiva ante el Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia y ante las instancias internacionales. Únanse con el Dr. Warren en su canal en TikTok, YouTube, y allí están todas las informaciones. Y nosotros le voy a mandar la información, el correo electrónico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, les pido de corazón a ti, Pavel, señor Jaime Velázquez de Ecos Latino, a Timoteo Cutipa, que traten de difundir esa información, porque empecemos con las denuncias, porque las denuncias llegan a la comisión y eso se resuelve. Se los digo con prueba, porque ya he visto muchos casos que se han resuelto de otros países como Cuba, Venezuela, Honduras, Guatemala, y todos estos países que tienen problemas se han resuelto de estos presos políticos y otras personas que han sido reprimidas. Apoyemos también a nuestra prensa alternativa, como ya lo estamos viendo. Sí, sí, para de pueblo en pueblo, don Pavel, yéndose para la selva, sí. Hay una interferencia. El audio, por favor. Hay una interferencia. A ver. ¿Ahora me escucha? Sí. Correcto. Sí. Ahora sí. Adelante, hermana Marilu. Eso es lo que quería darles el mensaje a todos los peruanos. Estamos muy dolidos lo que está pasando, lo que está sucediendo. Cada vez que vemos las informaciones de Perú es terrible. Por eso le pedimos que hagan las denuncias masivas. Júntense en grupos, como por ejemplo, yo pongo un ejemplo, las amas de casa de Huaycán. Hagan una firma. Tenemos que denunciarlos por conspiración, traición a la patria, fraude y todo lo que se pueda venir. Tratemos de hacer esas denuncias para que de una vez llegue a todo el pueblo peruano y nosotros desde el extranjero lo vamos a ayudar. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Adelante. Tal vez Jaime, el compañero Pavel. Sí, bueno, a ver, particularmente, primero saludar la fortaleza que se tiene en el caso del quinto estudio internacional pluricultural. No es un tema de ahora, ¿no? Se viene trabajando arduamente. Nosotros hemos sido testigos porque hemos entrevistado en diferentes ocasiones, hemos apoyado en actividades, así que mis felicitaciones en ese sentido, ¿no? Ahora, yo les quería preguntar qué posición ustedes toman en relación, por ejemplo, a las futuras nuevas elecciones. ¿El pueblo peruano debería participar en estas elecciones que se darían, ¿no?, aparentemente en el 2026 como organización? ¿Qué posición han tomado al respecto? No estamos de acuerdo con las nuevas elecciones, por eso ahí hemos puesto la banderola de todos los grupos de Estados Unidos, Europa, todos los autoconvocados. No estamos de acuerdo con las nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo con las nuevas elecciones, vamos a dar la luz verde a todas estas atrocidades que este gobierno usurpador ha cometido. Y esto va a quedar en la impunidad como siempre lo han hecho. Estamos con la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. Estamos trabajando. Muy pronto el doctor Crosato va a ir a viaje a Europa y regresando a Estados Unidos vamos a hacerle el seguimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya vienen las audiencias en el mes de noviembre. Ya están llegando las audiencias. ¿De qué se va a tratar? No lo sé, pero posiblemente yo viaje también a Washington para ver qué es lo que está sucediendo. Pero a su pregunta, mi estimado Pavel, no estamos de acuerdo. El presidente tiene que salir libre, restituirse al poder, como le dijo en mi discurso, de donde nunca debió haber salido. Él tiene que cumplir su mandato, punto, porque él sigue siendo el presidente. Y los peruanos en el exterior, todos entendemos eso. Jaime. ¿Alguna otra pregunta más? No, por mí ya pregunté.
Sí, tal vez palabras finales, Marilu Kaplan. Entendemos Agradecerle que a usted todos. viene presentando Sí. a varias autoconvocados, e incluso no sé si nos puede mencionar los nombres de cada compatriota que conforma en forma organizada, ¿no? Tal vez pueda mencionar uno por uno. Por supuesto, son varios de los grupos, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, son grupitos de Canadá, de Estados Unidos, también de Europa. Tenemos también los autoconvocados, como por ejemplo tenemos a Bolivia, que siempre está presente con nosotros, a Huipalas. Tenemos también a la señora de Chile, que está en Canadá, autoconvocada, estima mucho al Perú. Todos ellos estiman al Perú. Tenemos también autoconvocados de Uruguay, que se ha solidarizado con nosotros. Tenemos también a Argentina. Ustedes lo ven ahí, el doctor Crosato, él es argentino, él se solidariza con los peruanos y él está al pie de la letra con los peruanos, y él es un hombre muy profesional, muy humilde, que siempre está apoyando a los peruanos. También tengo a un autoconvocado en Australia, que siempre está colaborando con nosotros, ha colaborado con las marchas. Agradecerle al señor Torres, muchísimas gracias por apoyarnos, apoyado mucho al Quinto Suyo, mediante el Quinto Suyo apoyado a las marchas, ha dado su colaboración y siempre está pendiente de lo que está sucediendo en el Perú. Y así, son grupitos que nosotros estamos juntándonos poco a poco. Les invito que se unan a nuestro grupo, pero eso sí, tenemos reglas, tenemos normas, siempre con la honestidad, la transparencia y la claridad, respeto y no traición al pueblo. Esas es nuestras normas y nuestras reglas. Y hasta ahora, gracias a Dios, y también se han unido a nuestro grupo el doctor Llerena, gracias doctor Llerena, doctor Ward, doctor Robles también está pendiente de nosotros, qué está sucediendo, y al doctor Maipas, se ha unido al grupo y estamos con ellos luchando por la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. Y están en la misma línea. Muy bien. Tal vez compañero Pavel, Jaime, para cerrar el programa, yo agradecer completamente la oportunidad que nos han dado. Es el día del periodista y bueno, pues particularmente este tipo de información sinceramente contribuye mucho en realidad a la necesidad de la población, de la ciudadanía, informarse en este sentido, en este caso, ¿no? Porque muchos habían estado especulando sobre el tema de la primera dama en la toma de mando, había incluso por ahí ya me empezaban las críticas, tanto es que directamente la primera dama Lilia Paredes, ¿no? Excelente, qué bueno, de esa manera se le cierra la boca también a la usurpadora y demás, ya porque haya podido estar, que haya podido declarar. Sinceramente muy agradecido y también felicitar a Marilu Kaplan por haber logrado la conexión. No es bien complicado, bien difícil, sabemos de toda la situación que estamos viviendo como peruanos, así que nuevamente muy agradecido a hermana Marilu, igual también a la primera dama, y como siempre decimos, seguimos en la lucha porque solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Exactamente. Sí, solamente quiero decirle a ustedes que le animamos a la primera dama para que pueda asistir a la toma de mando. La confirmación fue hace poco, no fue que digamos que a ella la habían invitado. Hay que decir la verdad, pero por fin lo logramos que nuestra primera dama estuviera ahí en la toma de mando. Así es que Dina, traidora, usurpadora, asesina, como dice en inglés, eat your heart. En otras palabras, muérate de celos y que te vayas pa'l carajo, porque nuestra primera dama estuvo ahí presente. Ahora que muerde las uñas. Y otra cosa, Dina, asesina, aprenda a contar, ¿ok? 38 con 38 no es igual. Y aprenda a dirigir tus conversaciones de otro modo. No cantes el gato ronrón, no te cae. Aprenda a hablar, ubícate, que no estás ubicada y sabemos que tú no estás gobernando. ¿Sabes quién está gobernando? Keiko, esa es la que está gobernando. Pero vamos a llegar, tarde o temprano vamos a llegar a la verdad. Y todos ustedes, como ya lo mencioné, el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Constitucional con sus jueces y fiscales corruptos, van a terminar en la cárcel. Nos vamos a encargar de eso. Así pasen años, nos vamos a encargar. Esto nunca se va a quedar en la impunidad.
Ese es mi mensaje al pueblo peruano. Y pónganse las correas ahí bien fuertes. Empiecen a denunciar, porque ya no pueden salir a marchar. Denuncien y no se queden sentados ahí viendo la televisión y copiando que nos está pasando. Hagan algo, porque nosotros también de aquí estamos moviendo las fichas y nosotros vamos directo a la yugular, como dice un periodista. Gracias a todos, gracias Jaime Velázquez, gracias Pavel, gracias Timoteo Cutipa, un saludo cariñoso, un abrazo de todos los peruanos para ustedes. Un beso. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y también para la primera dama. Hemos tenido el primer programa, seguramente ha sido fructífero para nuestros compatriotas. Les ha hecho sentir bien que esté presente en México, representando simbólicamente tal vez, pero sí potente la presencia de la